Qué bueno que ustedes estén allí, todas y todos pendientes de este programa, que es un especial en el que queremos hablar de algunos temas como por ejemplo los 100 años de la Revolución Rusa, que están próximos a cumplirse en 2017. La Revolución Rusa impactó hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro, en el campo de las artes, de la creación artística y de las manifestaciones culturales, hubo una verdadera revolución que de alguna manera tal vez se distorsionó un poco cuando apareció el famoso realismo socialista. Hay un conocedor de la materia, tal vez del campo de la música más que de cualquier otro, que es nuestro invitado del día de hoy, Ignacio Barreto. Muchísimas gracias. No, vale, gracias a ti por invitarme. Por acompañarnos. Sí. Qué bueno. Ignacio, sí, ese es el tema, el gran tema. Maravilla. Sí. Cuéntanos previamente en qué andas en el campo de la música ahorita. Bueno, en el campo de la música en este momento ando sobre todo concentrado en lo que tiene que ver con la pedagogía. Estoy dando clases en la Universidad Nacional Experimental de las Artes, esa universidad nacida de la concepción maravillosa del comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Y bueno, también estoy retomando mi instrumento, que es la guitarra, preparando una cantidad de proyectos musicales para el 2017. Qué bueno. Eso es porque es importante que ustedes lo sepan también, es parte de la presentación de nuestro compañero de varias luchas y de varios caminos, porque Ignacio también fue un tiempo director de la Biblioteca Nacional y ha cumplido tareas dentro de la Revolución Bolivariana, siempre muy ligado al ámbito intelectual y creativo, cosa que celebramos junto contigo, Ignacio. Nacho le dicen a Ignacio también. Así es. Mira, Ignacio, cuéntanos un poco, porque tú además tienes esa formación de comunista, tienes una inclinación, digamos así, por el pensamiento que está asociado con la Revolución Rusa, con el leninismo, etcétera. Cuéntanos un poquito de esos orígenes, de estos 100 años que se están celebrando. ¿Cómo ves tú eso de que nuestro presidente, el camarada Nicolás Maduro, haya creado una comisión presidencial para conmemorar los 100 años de la Revolución Rusa? Bueno, primero me parece una extraordinaria iniciativa por muchas razones, porque evidentemente que la verdad sobre ese importante aspecto de la historia del siglo XX a nivel mundial siempre se ha mostrado, sobre todo en Occidente, de manera muy sesgada. Nosotros sabemos la demonización que se hizo, bueno, por razones absolutamente políticas y económicas, de toda la evolución que hubo en ese territorio que fue llamado la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas durante el siglo XX, y de cómo, eran muy, digamos, muy fragmentada la verdad que se conocía sobre eso, y en muchos casos, por supuesto, había una opinión instalada profundamente negativa, ¿no? Estamos hablando, bueno, del momento en que era la bipolaridad en su máxima expresión, y lamentablemente nosotros estábamos de este lado, de este polo del camino, ¿no? Que sí, era el polo del imperialismo, el polo de la defensa de un territorio que consideraban suyo los Estados Unidos como principales representantes. Patio trasero, ¿no? El patio trasero y todo lo que conocemos como el destino manifiesto y todo esto, ¿no? Por eso es que creo que ahora, sobre todo en estos momentos, en que además nosotros tenemos, digamos, recorrido unos 17 años, vamos a 18 años de revolución bolivariana. Es importante que el pueblo, sobre todo el pueblo de Venezuela, empiece a entender lo que fue la trascendencia y la importancia de la Revolución Soviética, incluso para lo que estamos viviendo en pleno siglo XXI. Todas las revoluciones son iguales, Ignacio. Por ejemplo, la Revolución Rusa y la Revolución Bolivariana, así a grandes rasgos, y antes de meternos en el tema específico que tiene que ver con las artes y particularmente con la música, te pregunto si todas las revoluciones son iguales, porque ¿cuál sería, desde tu punto de vista, la similitud entre la Revolución Rusa, la victoria de los bolcheviques en la toma del Palacio de Invierno, etcétera, y la Revolución Bolivariana, que se hace gobierno en paz? Yo creo que fundamentalmente, o sea, lo que vamos a conseguir siempre en común en las revoluciones, en las bien entendidas revoluciones, es la necesidad de liberación de ese sector popular
de la población, lo que es el pueblo, lo que es la clase trabajadora, en fin, para mí es un concepto profundamente marxista. Es un problema de lucha de clases y la lucha de clases implica la ruptura de un orden establecido. Y eso es lo que es una revolución, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, ahí puede haber, no existe una receta para hacer una revolución. Pero lo intentó, por ejemplo, la revolución burguesa, francesa. No, yo creo que ahí había, pues, como tú mismo lo has dicho, ahí había, en primer lugar, estaba en aquel momento de la Revolución Francesa, lo que existía como, digamos, como clases sociales, digamos, masivas, de alguna manera, era el campesinado por un lado, la burguesía por el otro lado, Incipiente también. que dentro de la burguesía estaba, por supuesto, que se consideraba el sector de los artesanos, el sector de los digamos, los que fabricaban cosas, pero no desde el punto de vista industrial, todavía no existía la industrialización como tal. Y después estaba la monarquía. Entonces era una lucha de la burguesía por sus derechos económicos, más que nada. Y no tenían en común el mismo terreno del feudalismo, es decir, no estaba planteada tanto la Revolución Francesa como la rusa. En el caso de la Revolución Rusa pasa un fenómeno también bien curioso, porque es que efectivamente Carlos Marx se imaginó quizás que el primer país donde pudiera existir una revolución comunista era Alemania. No consideraba Alemania o Inglaterra, que eran los países altamente industrializados, porque él hablaba que era el problema de la lucha de clase entre la clase obrera y el capitalismo, la burguesía, ¿no? Al campesinado lo tenía, todavía no, digamos que no había desarrollado. Era como los aliados, ¿no? Exactamente, ¿no? Sí. Entonces, claro, vemos que el primer país donde se realiza una verdadera revolución con un profundo sentido marxista es en un país que pasó del feudalismo digamos, al socialismo, sin pasar, vamos a decir, por el capitalismo, siendo doctrinarios, ¿no? Sí. Desde el punto de vista doctrinario. O periodistas. O desde el punto de vista periodicista, sí. Correcto. Ahí es donde más se demostró que no puede haber recetas para hacer una revolución. Ahora, nosotros tenemos una realidad que es la venezolana, tenemos la revolución bolivariana y chavista, también me gusta decirle a mí en la actualidad, revolución bolivariana y chavista. Y yo quisiera que en el siguiente segmento, vamos ahorita a identificar a nuestro prestador de servicios, conversáramos un poquito de eso, porque eso también es darle contexto a nuestras usuarias y usuarios del tema de fondo que nos gustaría tocar, que tiene que ver con las artes y la Revolución Rusa. Vamos a identificar y ya volvemos. Fíjate, no somos dogmáticos, ni Ignacio ni yo somos dogmáticos en ninguna de estas cosas que estamos conversando. Sí muy apegados, por supuesto, al significado histórico de la Revolución Rusa, pero yo quisiera que contextualizáramos la Revolución Bolivariana. ¿Se parece más a la francesa? ¿Se parece más a la rusa? ¿Se parece más a la cubana? ¿Se parece más al pensamiento guevariano de crear varios Vietnam? Ahí se parece al pensamiento de, no sé, de Gandhi, de Albert Einstein, por ejemplo, que también escribió sobre el socialismo. ¿A qué se parece un poco la Revolución Bolivariana dentro de todo este mare magnum de socialismo en el mundo entero? Yo creo que se parece a todo eso y un poquito más, ¿no? Efectivamente, fíjate, con la Revolución Bolivariana yo pudiera también hacer como una analogía con respecto a la Revolución Rusa, en el sentido de que surge en un momento en que prácticamente nadie apostaba a una revolución, donde se había sentenciado la muerte de la historia, se había sentenciado un mundo globalizado, la globalización, ya no existía, supuestamente las luchas de clase no tenían razón de ser, etcétera, etcétera. O sea, se nos había vendido un mundo que ya no necesariamente necesitaba de una insurgencia, sino que hasta se hablaba de capitalismo humanizado, así es, ¿no? Sí, Incluso, ¿no? Hasta esas cosas llegamos a escuchar. Bueno, hemos escuchado cosas peores, democracia capitalista, por ejemplo, y cosas de... Correcto, ¿no? Y resulta que, bueno, mientras se hablaba de todas esas cosas y se teorizaba sobre eso, ocurrían en el mundo cosas extraordinarias
que parecía que todas estas teorías querían ocultar. Una de esas cosas es indudablemente que el sacudón del año 89 en Caracas. O sea, eso no fue cualquier cosa. Aquí ocurrió un fenómeno que nadie se esperaba, que pudiera ocurrir en un país donde supuestamente estaba estabilizada la democracia burguesa. Hablan de la democracia burguesa, ¿no? Y ocurrió. Eso se trató también como de disfrazar como una cosa espontánea que ocurrió, que bueno, que la gente se hartó en un momento dado y después volvió otra vez a su riel. Viene después la rebelión del 4 de febrero, la rebelión del 27 de noviembre, y empieza entonces el despertar nuevamente del pueblo, ¿no? Como te digo, parecía anacrónico, parecía un hecho profundamente anacrónico. Y resulta que no, que van ocurriendo esos hechos, va acrecentándose de alguna manera la inquietud popular por un verdadero cambio que no fuera este paso de testigo de tradecos y copellanos que ya nos tenían acostumbrados durante 40 años, y entonces resurge, porque surge primero el 4 de febrero, pero resurge ya como opción electoral la figura del comandante Chávez, y resulta que el pueblo, bueno, contra todo pronóstico, se lanza a acompañar a Chávez en esta aventura electoral. Una aventura que sabemos, además de todo, que fue producto de grandes discusiones, que fue producto de grandes reflexiones, que fue producto de mucho calcular muchos escenarios, y que terminó siendo el escenario electoral el que se iba a asumir, sabiendo de paso que eso era asumir herramientas del enemigo, asumir un espacio que lo tenía controlado el enemigo. Ya habíamos visto anteriormente cómo le habían robado las elecciones a ¿cómo se llama? Andrés Velázquez. Cómo era el método de acta matavoto y todas estas cosas. Kikiriki. ¿No? Sí. Uno para ti, otro para mí, exactamente, sí. Como se repartían los votos del Partido Comunista entre Acción Democrática y COPEI. Y bueno, sin embargo, se apostó a eso. Y resulta que entonces gana el comandante Chávez. El comandante Chávez empieza a ver en acción, a hacer acción lo que había estado ofreciendo como propuesta de país. Lo primero que hace es llamar a la Asamblea Constituyente, y entonces empieza ese proceso de una revolución absolutamente inédita. Y porque es inédita es porque es quizás la razón por la que es tan difícil y tan asediada, y tan exactamente siempre en peligro, ¿no? Una revolución en peligro. 17 años en peligro, 17 años tratando de construir algo además con una herramienta que es la que, por un lado, ha hecho que no puedan acabar con esta revolución, pero por otro lado también es la que ha hecho que esta revolución tenga el ritmo que tiene, que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, evidentemente que tiene en lo inédito y en lo inesperado, tiene ese vínculo con la Revolución Soviética, ¿no? En el hecho que son revoluciones al mismo tiempo que marcan el inicio de una nueva era, porque la Revolución Soviética, en 1917, prácticamente como que es cuando verdaderamente se siente que se abre el nuevo siglo, que es el siglo XX. Y en el siglo XXI se abre con esta esperanza que no solamente fue para el pueblo venezolano, porque eso es lo otro, casi como la Revolución Soviética fue una esperanza para todos los pueblos del mundo, la Revolución Bolivariana fue una esperanza
hizo resurgir la esperanza en América Latina, una esperanza que también había sido hundida por esos golpes terribles que recibió nuestro continente con la Operación Cóndor, con las dictaduras del Cono Sur, con la intervención norteamericana y la presencia norteamericana permanente en nuestro territorio. Entonces creo que ahí tenemos... Fíjate, no vamos a seguir con las comparaciones, pero sí con una raíz histórica que para nosotros es importante retomar, ¿no? La Revolución Rusa marca también un hito importante en las expresiones culturales de la Rusia de entonces y ocurre prácticamente en todas las artes. Ocurre en las artes plásticas, en el diseño, ocurre en la danza, ocurre en la música, ocurre en el teatro y por supuesto en la literatura también. Y en eso que se conoció siempre como desde el feudalismo prácticamente como las bellas artes, ¿no? Hoy la revolución bolivariana, ¿de qué modo está impactando en nuestras artes? Ignacio está invitado especialmente para que converse con nosotros sobre tu perspectiva de este tema desde el campo de la música, pero vamos a hacerlo luego de identificar a nuestro canal prestador de servicio. Ya regresamos. Qué bueno que siguen allí acompañándonos en esta conversación con Ignacio Barreto. Ignacio, habíamos quedado haciendo como una contextualización de lo general a lo particular. Aterrizamos ahora, sí, en la parte específica de la Revolución Bolivariana. ¿Qué tiene nuestra Revolución Bolivariana de la Revolución Bolchevique, de la Revolución Rusa? Y qué de ese impacto sobre las artes tiene la Revolución Bolivariana hoy. Porque no olvidemos, y lo quiero acotar previamente a tu respuesta, su palabra vaya adelante, como decían antes, ¿no? Pero quiero acotar que la Revolución Rusa fue duramente cuestionada también porque luego ocurrió el llamado realismo socialista, que fue una distorsión también de algunos cambios que habían ocurrido como parte de la revolución más auténtica, la que florecía desde las bases. Pero haznos una comparación con la realidad venezolana en la actualidad y si realmente la revolución bolivariana está impactando en el ámbito de las culturas. Me voy hacia el lado de la música, que es mi área, ¿no? Fíjate, creo que hay que verlo desde dos ópticas quizás, ¿no? La primera sería el hecho de que como toda revolución debe ser una revolución cultural. En el caso de la revolución rusa, de la revolución soviética, lo primero que hubo fue un reconocimiento de las expresiones tradicionales, de las expresiones artísticas populares. Ya había habido un antecedente en el siglo XIX de un fuerte movimiento nacionalista ruso. En el área de la música académica tenemos que hablar en primer lugar, de Mikhail Glinka, que ya a principios del siglo XIX tenía una postura prácticamente antihegemónica, porque por supuesto que ya en ese momento fungía la música de Europa Central, sobre todo lo que era Alemania, Austria, Francia, Italia, eran como el gran centro de la hegemonía cultural y de la hegemonía musical. Glinka surge en Rusia como un contrahegemón al empezar a utilizar elementos de la música tradicional rusa dentro de sus composiciones. Posteriormente, ya en la segunda mitad del siglo XIX, surge lo que llaman el Grupo de los Cinco, donde estaba Kuy, Borodín, Mussorgsky, Rimsky-Korsakov, que fue un grupo que se decidió a trabajar fundamentalmente los elementos propios de la música tradicional rusa y las influencias que esta música había tenido, además de todo, de la música árabe, digamos de sus vecinos, que siempre ha sido muy fuerte. O sea que el tema de la identidad era importante para esa revolución. El tema de la identidad fue importante para esa revolución. También hay un tema que tiene que ver con la tradición, digamos, no tradición popular, sino por ejemplo en el caso de la música académica, hay una tradición con el sinfonismo también, ¿no? El primer compositor graduado del Conservatorio de Moscú fue Tchaikovsky, fue Piotr Ilyich Tchaikovsky. Tchaikovsky escribió 6 sinfonías extraordinarias y a partir de allí incluso todo estudiante de composición debía graduarse con una sinfonía, ¿no?
Y esta sinfonía, después, en el periodo soviético, va a ser la marca característica, además de los tres grandes compositores soviéticos, que van a ser Sergei Prokofiev, Dmitri Shostakovich y Nikolai Mayakovsky. Son los tres grandes compositores soviéticos que utilizaron la sinfonía como el elemento, digamos, de expresión característico de la música rusa académica. Esto no es gratuito tampoco. Esto tiene que ver con el hecho de reflejar todo ese fenómeno que ocurrió a partir de la industrialización, y que lo vimos también en la segunda mitad del siglo XIX en Europa, que es la industrialización tuvo como consecuencia, bueno, la masificación de la clase obrera y la creación de un imaginario que tenía que ver más con el colectivo que con el individuo, ¿no? Porque era la cosa del colectivo. Y eso se ve reflejado, por ejemplo, en cómo se va redimensionando las orquestas sinfónicas, son cada vez más grandes, usan cada vez más instrumentos. El uso de los coros con mayor cantidad de voces, la composición de obras sinfónicos, corales, la extensión incluso de las obras son cada vez más grandes. Y todo esto se va a ver reflejado también en la música, en los compositores soviéticos de ese periodo. Entonces, por un lado, la masificación, el uso y reconocimiento de las raíces tradicionales, y una libertad de creación que existió porque todos estos compositores fueron innovadores en su momento, innovadores del lenguaje, que después tuvieron, efectivamente, hubo un retroceso en ese momento donde ocurrió lo que llamamos el fenómeno del realismo socialista, que lamentablemente hizo que en parte estos compositores no pudieran ir más allá, profundizando más allá en su propio lenguaje, sino que buscaran un lenguaje que estuviera de acorde con esas políticas culturales. Y ahí viene entonces la segunda óptica, que es la de aprender de los errores de los demás. La revolución bolivariana se ha caracterizado por un absoluto respeto a la libertad creadora, pero un respeto que en muchos casos ha ocasionado hasta críticas por parte de personas defensoras de la revolución, que han dicho que cómo se permite que haya estos creadores... Zorros y camaleones coleados es correcto, ¿no? En la cultura popular. Es así, pero es que evidentemente que nosotros, por suerte, la historia es un factor y es un elemento que ha sido muy importante, porque además ha sido resaltado, fue resaltado permanentemente por el comandante Chávez como elemento para la reflexión y para no cometer los errores del pasado, para saber de dónde venimos, comprender dónde estamos y entender hacia dónde debemos ir. Y esa comprensión de la historia que nos ha hecho también en el sector de la cultura entender que no podemos caer en dogmatismo estilo realismo socialista, que tenemos que acercarnos al pensamiento, por ejemplo, de autores como Julio Cortázar, que hizo reflexiones muy importantes en su tiempo y que a pesar de que muchos del sector de la burguesía quisieron colocarlo como crítico del socialismo, los últimos años de su vida fue un defensor acérrimo de la revolución sandinista y de la revolución cubana. Entonces, y por lo tanto sus escritos y sus pensamientos son importantes para entender el carácter profundamente libertario en cuanto a la creación cultural que tiene la revolución bolivariana. Importante es también seguir escuchando a Ignacio Barreto, pero se nos acabó el tiempo.